Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde, como saben, exploramos a fondo el fascinante y a menudo turbulento universo de las celebridades, los dramas que los rodean y, por supuesto, las noticias más jugosas y candentes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un plato fuerte, una verdadera bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente entre los ávidos fans de las series turcas y, por supuesto, del codiciado galán que nos ocupa, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, como lo han leído con asombro en el título, Kerem Bürsin está envuelto en serios problemas. Y no se trata de un simple malentendido o de una controversia menor, sino de una demanda millonaria que ha dejado a todos, desde sus seguidores más leales hasta los críticos más feroces, boquiabiertos y sin aliento. ¿De qué se trata todo este embrollo? ¿Quién se ha atrevido a demandar a Kerem? ¿Y por qué la suma en juego es tan estratosférica, que parece sacada de una película de Hollywood? No se preocupen, porque en los próximos minutos vamos a desentrañar meticulosamente todos los detalles de este escandaloso suceso que, sin duda alguna, dará mucho de qué hablar, no solo en los pasillos de la industria del entretenimiento, sino también en cada rincón de las redes sociales y en cada tertulia de café. Así que preparen sus palomitas favoritas, acomódense en sus asientos más cómodos y no se pierdan ni un solo segundo de este vídeo, porque la información que les vamos a proporcionar es exclusiva y, sobre todo, extremadamente reveladora. Les aseguramos que tendrán datos que no encontrarán en ningún otro lado. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia que tiene a todos en vilo, les quiero recordar, como siempre, que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No lo piensen más, únete a nuestra comunidad. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los chismes más candentes, los análisis más profundos y las entrevistas más exclusivas del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, investigado a fondo y presentado con la pasión y el rigor que ustedes se merecen. Así que no lo duden ni un instante más y suscríbanse ahora mismo. Se los agradeceremos infinitamente. Bien, ahora sí, vayamos al grano, como diría un cirujano a punto de iniciar una operación delicada. La noticia de la demanda millonaria contra Kerem Bürsin ha estallado como una bomba de tiempo en las redes sociales y en los principales medios de comunicación. Y es que, según fuentes cercanas al caso, fuentes que han preferido permanecer en el anonimato para evitar represalias, el famoso y carismático actor turco se enfrenta a una demanda por una suma que asciende a varios millones de dólares. Sí, han oído bien, millones. No estamos hablando de unos pocos miles, sino de una cantidad que podría poner en jaque la estabilidad financiera del actor. Pero, ¿cuál es el origen de esta demanda? ¿Qué ha hecho Kerem para verse envuelto en semejante lío? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, aunque todavía queden muchas interrogantes por resolver. Al parecer, la demanda ha sido interpuesta por una productora cinematográfica de renombre, una empresa con una larga trayectoria en la industria y con un historial de éxitos de taquilla. Esta productora acusa formalmente a Kerem de incumplimiento de contrato, una acusación grave que, de ser probada, podría acarrear consecuencias devastadoras para el actor. Según la versión de la productora, Kerem había firmado un acuerdo legalmente vinculante para protagonizar una película de gran presupuesto, una superproducción que prometía ser un éxito arrollador en la taquilla internacional. Sin embargo, a última hora, justo cuando todo estaba listo para comenzar el rodaje, el actor se habría retractado de manera unilateral y habría decidido no participar en el proyecto, alegando razones que, según la productora, carecen de fundamento. Esta decisión repentina, según la demanda, habría causado graves pérdidas económicas a la productora, pérdidas que se traducen en millones de dólares. Claro, esta es solo la versión de la productora, una perspectiva que inevitablemente está sesgada por sus propios intereses. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tiene que decir Kerem al respecto? ¿Cuál es su versión de los hechos? Hasta el momento el actor no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la demanda. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Sin embargo, fuentes cercanas a él, personas que conocen de cerca su forma de pensar y de actuar, aseguran que Kerem niega rotundamente las acusaciones y que está dispuesto a defenderse con uñas y dientes en los tribunales. Según estas fuentes, Kerem habría decidido no participar en la película porque no estaba de acuerdo con algunos aspectos fundamentales del guión, aspectos que consideraba que no estaban a la altura de sus expectativas artísticas.
Además, el actor supuestamente tenía serias dudas sobre la dirección del proyecto y sobre la visión que la productora tenía para la película. Pero si había desacuerdos y dudas, ¿por qué Kerem no llegó a un acuerdo amistoso con la productora antes de que la situación llegara a este extremo? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, la interrogante que planea sobre todo este asunto como una nube oscura. Al parecer, las negociaciones entre ambas partes se habrían estancado en un punto muerto y no habrían logrado llegar a un punto en común. Las diferencias irreconciliables habrían impedido cualquier tipo de acuerdo. Y así, lo que podría haber sido un simple desacuerdo contractual, una diferencia de opiniones que podría haberse resuelto con una conversación madura, terminó convirtiéndose en una demanda millonaria, en un enfrentamiento legal que amenaza con destruir la reputación y la carrera de Kerem Bürsin. La situación es, sin duda, muy delicada. Si Kerem es declarado culpable de incumplimiento de contrato, un escenario que no se puede descartar, podría verse obligado a pagar una indemnización considerable a la productora, una suma de dinero que podría afectar gravemente sus finanzas y poner en peligro su futuro económico. Además, este escándalo podría dañar su imagen pública, esa imagen que tanto ha cuidado y cultivado a lo largo de los años, y su reputación profesional, que es su principal activo en la industria del entretenimiento. Pero no todo está perdido para Kerem. Aún hay esperanza. Si logra demostrar ante un juez que tenía razones válidas y legítimas para no participar en la película, si puede probar que el guión era deficiente o que la dirección del proyecto no era la adecuada, o si puede argumentar que el contrato no era justo ni equitativo, podría ganar el caso y evitar tener que pagar la millonaria indemnización. Además, el apoyo incondicional de sus fans, esos seguidores leales que lo han acompañado en cada paso de su carrera, y de sus colegas del mundo del espectáculo, esos amigos que lo conocen y lo respetan, podría ser crucial para ayudarlo a superar este difícil momento y para demostrar que es un hombre íntegro y un profesional comprometido. Por supuesto, este no es el primer escándalo que involucra a Kerem Bürsin. A lo largo de su carrera, el actor ha sido objeto de numerosos rumores y controversias, desde supuestos romances con otras actrices hasta acusaciones de comportamiento poco profesional en el set de rodaje. Sin embargo, Kerem siempre ha sabido mantener la calma, defenderse con elegancia de las acusaciones y seguir adelante con su trabajo, demostrando que es un hombre fuerte, resiliente y perseverante. Y hablando de romances, es inevitable mencionar su relación con Hande Erçel, su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y su romance traspasó la pantalla, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, su relación llegó a su fin hace algunos años, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué fue lo que salió mal. Desde entonces se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, pero Kerem siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano, prefiriendo centrarse en su carrera profesional y en sus proyectos artísticos. Y es que a pesar de los escándalos y las controversias, Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más talentosos, carismáticos y solicitados de Turquía. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma arrollador lo han convertido en una estrella internacional, y sus fans lo siguen apoyando incondicionalmente sin importar lo que digan los detractores. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, al tema de la demanda, es importante destacar que este tipo de conflictos son más comunes de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Los contratos entre actores y productoras suelen ser muy complejos y detallados, y cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, puede dar lugar a demandas millonarias. Por eso es fundamental que ambas partes cumplan rigurosamente con lo estipulado en el contrato y que traten de resolver cualquier diferencia de forma amistosa antes de recurrir a los tribunales, donde los juicios pueden ser largos, costosos y perjudiciales para ambas partes. En el caso de Kerem Bürsin, la situación parece ser especialmente complicada, ya que ambas partes tienen argumentos sólidos para defender su posición. Será la justicia quien tenga la última palabra y quien determine si Kerem es culpable o inocente de incumplimiento de contrato. Mientras tanto, nosotros seguiremos de cerca el caso, investigando cada detalle y entrevistando a las fuentes más confiables, y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja en este intrincado proceso legal. Es importante señalar que independientemente del resultado final de la demanda, este escándalo ya ha tenido un impacto negativo en la imagen pública de Kerem Bürsin. Muchos fans se han mostrado decepcionados con el actor y han expresado su preocupación por su futuro profesional. Sin embargo, otros siguen confiando en su inocencia y le han brindado su apoyo incondicional, demostrando que la lealtad de los fans puede ser un arma poderosa en momentos de crisis.
En definitiva, la demanda millonaria contra Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado que ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo. Estaremos atentos a las novedades del caso y les informaremos de cualquier desarrollo importante. Mientras tanto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem es culpable o inocente? ¿Creen que la productora tiene razón al demandarlo? Nos encantaría saber su opinión. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de la información que les hemos traído. Como hemos visto, Kerem Bürsin se enfrenta a una demanda millonaria por incumplimiento de contrato, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. La situación es complicada y el futuro del actor es incierto, pero confiamos en que logrará superar este difícil momento. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que nos dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les ha parecido la información que les hemos dado? ¿Tienen alguna opinión o comentario que quieran compartir? Nos encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.